felices de volver a charlar con gente vinculada a esta cuestión de, no sé si llamarlo defensa o reivindicación de las ciencias sociales. Ujú. En una editorial, la Endija, uno encuentra una gran cantidad de materiales respecto de este tema, y también aparece, lo decimos, hay un escritor sanroqueño, un profesor Mauricio Sotomayor, que forma parte de estas antologías Ujú. que conforman Ah, a los estudios sociales. ¿Qué nos puede contar al respecto para ampliar su biografía? Y específicamente de este libro, que tiene una imagen llamativa, y también el título es sumamente interesante, sobre todo quizás por este tiempo que estamos atravesando. bueno, en primer lugar, agradecerte mucho el interés en este libro. Este libro en realidad surge a principios de este año, que vos hablabas recién de la editorial La Endija, los dos directores, que son los editores, Laura y Armando, cuando aparece un discurso, no sé si se acordarán, del vocero presidencial, eh, enojándose por algunas investigaciones que él entendía que eran sobre la identidad sexual de Batman, arma así como un pequeño lío mediático y demás, dice que el Estado no puede gastar plata en eso, desconociendo básicamente que ese era un título provocador de algunas publicaciones, pero que no tenía que ver con la identidad sexual de Batman, sino que tenía que ver con otras cuestiones. Por eso el subtítulo del libro es para invisibilizar las ciencias sociales. Y entonces lo que nos invitan, Laura y Armando, es a un grupo de personas que ya veníamos trabajando con la Endija y veníamos publicando y charlando con ellos, a pensar por qué este tema y por qué hay un enojo con las ciencias sociales y por qué hay un enojo, para ser amable con el término, con este tema de las disidencias sexuales. Y ahí es que decidimos aceptar esta convocatoria tan generosa que hicieron, y un grupo de profesionales y de pensadores y de compañeros de distintas provincias, que venimos de distintas disciplinas y de hacer distintas cosas, o sea, hacemos este compilado en el que entramos al tema por distintos lugares, básicamente, ¿no? Hay desde relatos ficcionados, hay investigación científica, y ahí lo que nos proponemos es pensar por qué son importantes en este contexto y en cualquier contexto estudiar aspectos que tienen que ver con problemáticas sociales, con temáticas sociales, y en algunos casos en particular, particularmente con cuestiones que tienen que ver con las disidencias sexuales, con las orientaciones sexuales no mayoritarias, no heterosexuales, por decirlo de alguna manera, y ahí surge un poco este libro en el que intentamos meternos con esas cosas, por decirlo de alguna manera. Sí, justamente veíamos esta publicación en el diario Infobae, lo que recién hacías mención del artículo. Fue, dice la noticia, el artículo fue polemizado por la vicepresidente Victoria Villarroel y el vocero presidencial Manuel Adorni, al respecto justamente Uh de -huh. estas expresiones que tenían que ver con Batman y su orientación sexual. Pero eso es algo Exacto. en este tiempo de posmodernidad y de tantos cambios, digamos que personajes se cambien de sexo, digamos, no, a funcionarios que manejan un país, no debe asombrar. Mira, ahí hubo como dos momentos. Uno es este que vos contás, donde la vicepresidenta, en el debate cuando era candidata a Ujú. vicepresidenta, sale con este tema y se enoja mucho, y otro, o se preocupa, o no sé qué cosa actúa, y por otro lado, cuando, no sé si recordarán los oyentes también, una nota de 68 premios Nobel plantean que están preocupados por lo que está pasando con la investigación social en la Argentina. Pensá que son 68 premios Nobel que hablan sobre la investigación en un país como el nuestro Tal que cual. aportó 5 premios Nobel. Sí. Entonces, ahí es donde aparece este tiempo. Y como vos bien decías, en este momento no debiera ser algo que preocupa. A ver, se suponía que eran conquistas sociales y sexuales que habían avanzado. Que este momento de posmodernidad, como vos lo llamabas, o los distintos momentos, lo que hacen es darle más visibilidad. Ahora, existencia tuvieron siempre, ¿no? Digo, o sea, las disidencias sexuales son tan antiguas como la humanidad. Seguro. Lo que hay ahora es como una mayor
visibilidad, o hay hasta hoy una mayor visibilidad con los retrocesos peligrosos que estamos viendo en estos momentos, en estos tiempos, ¿no? En esta cuestión que no solamente se da en nuestro país, sino también en las grandes potencias, estas cuestiones de restringir, de establecer solamente dos tipos de sexo, eso uno lo encuentra en el nuevo presidente de Estados Unidos, y que en cierto modo no tiene mucho que ver, como vos decís, con el libro, pero sí tiene que ver con esta libertades que se están coartando, digamos, de manera oscura, pero que, no sé, vos, ¿cuál es tu reflexión al respecto del futuro de esta situación, de estos estados, de estas limitaciones? A ver, el libro en parte es premonitorio, entre muchas comillas, te estoy diciendo esto como si me vieran, ¿no? Los que están escuchando, pero digo, o sea, se mete en un tema que veíamos venir. Digo, o sea, sí nos metemos en el tema de qué pasa con las orientaciones, y el escenario es realmente muy preocupante. Hay una cosa que tiene que ver con los discursos que tienen un componente que termina siendo material, que termina pasando. No en vano cuando alguien empieza a decir, no sé, estas personas son enfermas, se empieza a actuar en consecuencia, ¿no? Digo, ¿Hola? ¿Me escuchás, profe? A ver, parece que lo perdimos. Vamos a volver a llamar. Estábamos con un buen contacto. Vamos a volver a insistir para llamarlo. A ver si tenemos la posibilidad de continuar con la charla con el profesor Walter Giribuela. Ahora sí, profesor, le escuchamos. Estaba hablando y tuvimos un pequeño corte. Sí, ahora lo escuchamos. muy preocupante porque vemos retrocesos muy importantes, digo, desde los que investigamos, desde los que vivimos las disidencias, desde los distintos lugares, vemos cómo, estos insultos se terminan materializando, como siempre lo hicieron, y en acciones muy concretas, ¿no? Hay cuestiones, y además con mentiras gigantescas, como esto, por ejemplo, de los sí, de la pederastia. Sí, digo, o ese ejemplo, digo, ¿qué pasaría si un ejemplo particular lo extendemos? Imagínate que yo acá en la entrevista dijera, todos los heterosexuales son como el padre Grassi. Sí, no. La Grey católica, digo. Tremendo. Y además sería una aniquilada de mi parte decir eso, presuponiendo que no va a tener consecuencias. Cuando además esto es dicho desde el poder, en un foro internacional pasa lo que pasa después, ¿no? Digo, y ahí me parece que la sociedad tiene algunos anticuerpos y algunos fue perdiendo. Y esta reacción masiva de ir a la calle, de pensar, digo, bueno, y me parece que ahí quienes nos dedicamos a pensar, a investigar, a reflexionar, a ver, justamente es central. Vos antes comentabas, yo estaba escuchando un poco, incluso estaba escuchando dos cosas, te digo, no quiero hacerla muy larga, pero sí. Estaba escuchando los muy hermosos poemas que recitaba Rocío, sí. Y pensaba cómo uno los oye y presupone que son poemas heterosexuales, sí, o totalmente, heteronormados, ¿no? Digo, está leyendo ella, vos te imaginas a quién le habla, a un varón. En ningún momento hizo referencia al género, pero hay algo que funciona en el colectivo, en el imaginario, que es así y que tiene pinta de natural cuando no tiene nada de natural, es construido desde chiquitito. Vos pensás, una persona va a tener un niño, una niña, y ya le hacen un baby shower, le ponen un color, es una cosa, es como una industria. Y vos decís algo súper interesante también cuando hablás con ella, y hablabas de la cuestión social. Bueno, hoy la cuestión sexual y genérica es cuestión social, y lo fue siempre en nuestro país. Sí. Siempre, desde los orígenes. Vos pensás cuando en los inicios de nuestro país se necesitaba que haya más población. Había una sola forma había dos, una era la inmigración y otra era la reproducción. Bueno, siempre fue el tema de la sexualidad una preocupación. Lo que pasa es que ahora fue además mutando para otros lados, y
y esos movimientos, como cualquier conquista de derechos, no siempre, no se tallan sobre la piedra, no quedan una vez y para siempre. Hay que estar muy atentos a las cuestiones que pasan ahí. Volviendo a esta publicación, justamente aprovechamos y agradecemos, porque esto lo vamos a compartir en las redes, la posibilidad del profesor Darío Alfredo González de brindarme el contacto contigo, que aparece también justamente dentro de los escritores de esta publicación. Además, él es compilador de otros trabajos de este tipo, vinculados a las ciencias sociales, así que aprovechamos y mandamos un saludo. Entonces, Claro. específicamente, ¿con qué materiales va a encontrarse, con qué reflexiones, con qué pensamientos van a estar vinculados? Leemos, por ejemplo, algunos títulos. Dice: Ciudad Gótica o el sexo de Batman, vicisitudes ridículas, esperpénticas y reiteradas en nuestra cultura de Norma Barbagelata, la remera que cubre la nariz, de María Ángeles Calu, se puede educar bajo sospecha, bosquejos alrededor de un querer saber sobre la desorientación. En fin, y la que tiene que ver contigo, dice: las disidencias sexogenéricas desde una mirada libertaria, a propósito de las preocupaciones oficiales sobre Batman, los géneros y la investigación científica en Argentina. Estos son los centros de materiales en que mayormente se centra este tipo de producto, digamos, de libro, de publicación, para que la gente se acerque a la página de la Endija, o vaya a las redes sociales o a las librerías para adquirirla. La gente que le interese puede entrar a la página de la Endija, que es laendija.org.ar, y ahí va a encontrar en estos artículos que vos decís, además lo que hacemos es, desde las distintas disciplinas a las que pertenecemos, pensar, o sea, este tema vinculado con otros. Por ejemplo, vos leías recién uno de Gabriela Dicker, que se puede educar bajo sospecha. Bueno, ¿qué pasa con la educación en este tema? No sé, si nos pensamos en el que escribió Darío, que es a lavar los platos nunca más. Bueno, retomar esta idea de cómo esta idea de despreciar las cuestiones de las ciencias sociales viene desde hace mucho tiempo. Hay distintas líneas que estamos pensando. ¿Por qué lo vemos como una cuestión social? ¿Por qué pensar en cómo esto se juega en algunas cuestiones que escriben, por ejemplo, un querido compañero, que es Ariel Sanabria, sobre esto y la relación de índice de masculinidad alta que tiene el gobierno? Lo que nosotros pensamos es que este tema sea un disparador para poder mirar algunas cuestiones, para mirar incluso cómo a algunas personas la vida cotidiana se les juega en esto. No es muy sencillo, ni es muy gratis. Hay cuestiones de la vida cotidiana que son absolutamente específicas de las orientaciones sexuales y que requieren una mirada particular, y nosotros, me parece que lo que intentamos es aportar en este sentido, miremos algunas cosas que se ponen en juego acá, que no es solo un bravucón gritando desde detrás de un atril o un político peleando que hay otras cuestiones que tienen que ver con el día a día. Pero yo, una tesis que yo hice en una investigación, una de las personas que entrevisté es de tu provincia, de Corrientes, de Corrientes, y yo trabajé sobre vejez, vejez en personas, en varones gays, y él contaba lo que era hace 70 años, 75, en Mercedes vivía él, ser gay ahí, y como tuvo que huir despavorido a supuestamente una ciudad que lo iba a acoger mejor, que lo iba a recibir mejor, y no pasó eso. Acá también la pasó mal. Entonces, fíjate cómo eso fue marcando, y cómo lo que intentamos acá es, bueno, reflexionemos sobre esas cuestiones. No es gratuito todo esto. Creo que además, si me permitís, profesor, digamos, el actual gobernador, digamos, pintó de verde desde un principio, ya definió él mismo desde que Corrientes era verde, cuando había muchas disidencias. Al momento de los pañuelos celestes, de los pañuelos verdes, ya por decisión gubernamental y religiosa, ya fue verde el color de Corrientes, y hubo una gran polémica de esa situación, porque justamente hay divergencias, hay gente que cree distinto, y justamente a través del análisis social, de la lectura de estos libros, de analizarle y ver la realidad que se da aún en pequeños pueblos, justamente nos damos cuenta que de verde tiene poco. Es que a mí me parece que ahí está como lo importante en esto que acabas de decir, es
¿cómo podemos hacer para aportar a discusiones serias? Uh-huh. Digo, a discusiones entre muchas comillas no hostiles, no agresivas, que no pueden basarse en el a mí me gusta. Sí. Digo, que tienen que tener fundamentos, que tenemos que mirarlo y que implican reconocer que hay distintas posiciones. Ahora, el límite siempre es el respeto irrestricto a los derechos humanos de la persona y digo, y a eso no es negociable, no es, ay, a mí no me gusta, entonces, como dijo alguna vez hace 30, 40 años alguien, que vayan a vivir solos a una isla. Eso es un nivel de delirio y de agresión, y no es práctico, no tiene, o sea, tiene consecuencias. Hay una línea directa entre lo que se dice y lo que sucede después. Ahora, tenemos que darnos una discusión, pero que esa discusión no sea a ver cómo nos ocultamos, ¿no? Esa discusión es otra, es, ¿qué pasa que te molesta eso? Digo, ¿por qué molesta ese aspecto? Eso me parece que es lo que tendríamos que pensar. Digo, pero, a ver, digo, manteniendo una posición de los derechos no se negocian. Digo, vos hablabas de la posmodernidad. La última conquista, no la última, quizás la más significativa de este siglo, fue que las personas que no somos heterosexuales del mismo sexo nos podamos casar. Sí. Eso es, a duras penas, llegar a un derecho que el resto de la humanidad tuvo desde siempre. Sí, era no sé si recordás, era la guerra religiosa que se tablaba justamente a partir de esta de esta ley. Absolutamente. Digo, yo fui víctima, estaba en una cola y una persona me vino a los gritos a gritar, ¿por qué? Digo, o sea, que queriendo convencer, ¿por qué? Y la verdad es que el mundo no sucumbió, acá estamos, y en todo caso, si se volvió más retrógrado no fue por sus ideas, fue por querer voltearlas, ¿no? Digo, pero bueno, pero habrá que armarse de paciencia, seguir dando peleas, generar estos espacios. Digo, esto de golpe se volvió, no de golpe, pero digo, de consecuencias de acciones, se volvió a estar en candelero, volvió a discutir. Este libro que nosotros hicimos fue, va a cumplir en breve un año, y vos fíjate cómo vuelve a tener una vigencia, tal cual. Como realmente muy fuerte. El otro día lo hablábamos justamente en algún intercambio con algunos de los autores que compartimos, o con los mismos Laura, que Armando diciendo, che, mira cómo volvió esto a estar en escena, ¿no? Digo, como una cosa que cada tanto vuelve y está volviendo con una frecuencia mucho más cercana que la deseable. Profesor Walter Giribuela, con G y B larga para buscarlo en las redes. Leíamos recién al respecto del informe social como intervención profesional, una mirada desde la perspectiva ética, historias manfloras, sexualidades disidentes y vejez masculina, el informe social como género discursivo, numerosos artículos, numerosos capítulos de libros y artículos publicados en diferentes revistas. ¿En qué otro material y en qué redes o en qué lugar uno lo puede encontrar para seguir disfrutando de sus reflexiones y pensamientos, profesor Walter Giribuela? En las redes como Walter Giribuela, soy muy original, Walter Giribuela, y lo encuentran. Después yo trabajo en universidades públicas, y por suerte y por pensamiento, las universidades públicas tenemos un sistema de repositorio digital, que todo lo que producimos es subido ahí, y es de acceso público y libre. Cualquier persona puede entrar a la red de repositorios y encontrarlo. Y sobre estos temas que vos decías, gran parte de los artículos del libro, este informe que mencionabas, desde una perspectiva ética y demás, lo estamos publicando en la Endija, que es una editorial que nos abre las puertas para decir, che, ¿por qué no piensan esto? Y en estos momentos esa apuesta no es poca cosa, digo, ¿no? Que los que podamos contar con lugares donde publicar realmente es para destacarlo. Digo, y en este, por ejemplo, que vos hablabas de informe último, también somos un grupo de colegas súper federal de distintos lugares que estamos pensando en qué pasa con los informes que hacemos desde el trabajo social. Sobre todo, profesor, ya para el cierre y agradeciéndole la generosidad de la charla, uno como maestro de primaria por ahí ve al respecto de la prioridad que se le da a las ciencias sociales en un nivel secundario. Por ahí en la etapa primaria es más bien vinculado a la cuestión de las efemérides, de revalorizar a los patriotas, por ahí cuestiones que tienen que ver con situaciones momentáneas de alguna enfermedad, pero en sí el análisis de la sociedad, en la primaria al menos, lo que uno tiene a cargo, por ahí lo ve más en el nivel secundario. ¿Cuál es su síntesis al respecto de ese tema?
Yo ahí creo que como vos bien decís, se da más en el secundario y con algunas cuestiones que tenemos que revisar urgente, porque son como salpicones, ¿no? Digo, no es casual que los pibes no puedan asociar, no puedan un hecho que pasa en un lugar con otro, lo que está pasando ahora con la consecuencia de algo. Digo, ahí no es responsabilidad de los chicos, es de todos los que nos dedicamos a la educación en los distintos niveles, todos decir, che, acá hay algo que tenemos que revisar. En algo de eso es en lo que se mete Gabriela Dicker en el artículo que se pregunta si se puede educar bajo sospecha, ¿no? Digo, ¿qué pasa con la educación? Digo, que está fuertemente vinculada a este tema que veníamos hablando, pero que lo podemos traspolar a muchísimas esferas de nuestra vida. Profesor, seguramente en otro momento volveremos a ampliar esta interesante charla. Un placer. Walter Giribuela, un placer y será hasta otro momento. Muchas gracias. Un abrazo grande a vos y a todos los oyentes. Hasta luego.